Bueno, hoy vamos a trabajar la relación entre la filosofía de René Descartes y la filosofía de Albert Camus. A primera vista, uno podría pensar que no existe ningún vínculo entre estos dos autores o que sería extraño que existiera si tenemos en cuenta que, por un lado, René Descartes es un matemático racionalista, mientras que Camus es un autor que está en el ámbito de la libertad y de la literatura, y uno no esperaría que hubiera una relación entre estos dos autores. Sin embargo, recordemos que Descartes también era francés y Camus seguramente recibió influencia de este autor clásico que para muchos era considerado el padre de la modernidad. Cuando uno examina la obra de Camus se da cuenta que hay un gran influjo de René Descartes, que su filosofía está basada en una estructura cartesiana, es decir, tiene un revés lógico cartesiano. Cuando se desarma el esqueleto es una lógica cartesiana. Descartes buscaba encontrar verdades firmes que le permitieran desarrollar su filosofía, y Camus hacía lo mismo, pero tenían verdades diferentes. Esa estructura, esa tendencia a buscar verdades firmes y a partir de ahí sacar las conclusiones es lo que los vincula. Se dice que el problema central de la filosofía de Albert Camus es el problema de la autenticidad, es decir, qué tan capaz es el ser humano de mantenerse fiel a sus propias verdades. Él planteaba o encontraba una verdad, en este caso la verdad incómoda de que la existencia es absurda, y su pregunta era si el ser humano era capaz de vivir de acuerdo a esa certeza que había adquirido, y en esa medida si era capaz de ser auténtico. Él lo manifestaba a través de la pregunta de si el ser humano es capaz de vivir sin apelación, es decir, sin renegar o buscar otra instancia distinta que la de esta verdad que había descubierto. Examinemos entonces el recorrido que va a hacer Camus partiendo de la estructura cartesiana. Decíamos que Descartes quería establecer una verdad sólida para construir el edificio de la filosofía, decía él, el edificio del conocimiento, y su primera verdad era esta famosa sentencia: pienso, luego existo, que había dicho Descartes, influenciado por Agustín de Hipona, para demostrar la existencia del yo como una primera verdad, porque esto era irrefutable en el sentido de que si soy capaz de pensar, pues tengo que ser algo que piensa. Y en el debate filosófico históricamente lleno de vacíos, lleno de dudas, esto podía convertirse para él en una primera certeza a partir de la cual desarrollar su filosofía. Esto mismo hacía Camus, pero su primera verdad era distinta. En ese sentido, para Albert Camus, la primera verdad de su filosofía era la certeza de que la existencia humana es absurda. Vamos a examinar entonces la estructura de la filosofía de Descartes, cuáles son los pasos que él va a continuar desarrollando después de esta primera verdad, pienso, luego existo, y cómo Albert Camus también va a seguir esos mismos pasos. En algunos de sus desarrollos posteriores del discurso del método, después de la afirmación de pienso, luego existo, Descartes va a entablar una especie de máxima que dice: basta razonar bien para obrar bien. Y unas líneas más adelante va a decir que todo esto conducirá al ser humano a estar contento. Podríamos entonces sintetizarlo de la siguiente manera: basta razonar bien para obrar bien y estar contento, estar feliz. En ese sentido, hay una especie de ética que está ligada a la razón, es decir, si el ser humano razona bien, pues va a obrar de buena manera y por lo tanto va a estar feliz. Si examinamos la estructura del mito de Sísifo,
nos vamos a dar cuenta que hay una correlación entre los diferentes capítulos del libro con las diferentes partes de esta sentencia. Vemos que la primera parte de la sentencia es el razonar, y hay un capítulo del mito de Sísifo que se titula Un razonamiento absurdo. Luego dice Descartes, para actuar bien, es decir, el actuar es el ámbito de la ética, y en ese mismo sentido el siguiente capítulo en el mito de Sísifo es el hombre absurdo. Luego, finalmente, Descartes va a decir que el ser humano, si actúa de esta manera, va a estar contento, y recordemos que Camus remata el mito de Sísifo con la sentencia que dice: debemos imaginar a Sísifo feliz. Sin embargo, Camus le agrega otras cosas a esta sentencia que le dan otro cuerpo diferente. De entrada le antepone la emoción a la razón. Recordemos que antes del razonamiento absurdo para Camus está la emoción, de manera que él le agrega un paso previo a la estructura cartesiana que arranca con el razonar. En Camus se arranca con la emoción. Y además, después del ámbito de la ética, para alcanzar la felicidad, Camus le introduce una parte más que es muy importante, que es la parte de la creación, la parte del arte, la parte de la libertad. En ese sentido, Camus no es deudor de Descartes, sino de Nietzsche. Entonces, en síntesis, nos quedan las dos líneas de pensamiento. Arrancamos con la emoción en el caso de Camus, y luego empalma con Descartes el razonar, el actuar, introduce en ese punto la libertad y el arte de Nietzsche, y remata con la felicidad. En síntesis, encontramos, cuando desmenuzamos la obra de Camus, un esqueleto interno cartesiano, pero que Camus lo reviste de emoción, de libertad y de arte. Camus le aporta entonces, en primer lugar, repito, la emoción, y luego le va a agregar el arte, y va a buscar un espacio distinto en el que moverse con relación a Descartes. Y podríamos decir que mientras Descartes se mantiene en el ámbito de la lógica, Camus se va a mover en el ámbito de la libertad. Descartes va a estar en una verdad fría y lógica, y Camus va a estar enfrentando una verdad que de alguna manera es dramática. Y al final la solución camusiana va a ser literaria, mientras que la de Descartes va a ser matemática y lógica. Tenemos entonces aquí la relación entre estos dos pensadores, un racionalista lógico y un filósofo de lo absurdo enfocado en la literatura, pero que se encuentran cuando hacemos el análisis en sus bases. En el siguiente video vamos a examinar las obras de Camus, las diferentes obras, y vamos a relacionarlas, o vamos a buscar las relaciones que éstas tienen con las diferentes partes de su obra, tanto los ensayos como las novelas, que en la obra de Camus tienen una relación, es decir, encontramos cada ensayo acompañado de una obra literaria, y cada uno de estos pasos va mostrando como su desarrollo. Vamos a mirar en el siguiente video a qué ámbito de esa filosofía de lo absurdo pertenece cada ensayo y cada novela.